¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Aquí estamos en este podcast semanal en el número 11, Hilda. Wow, el 11, increíble, como ya hemos llegado al 11 ya. Todas las semanas decimos lo mismo, qué Sí, increíble, qué sí, increíble, qué sí, sí, increíble, sí. ¿verdad? Es que la verdad, como va el tiempo pasando rápido. Menos mal, no por nosotros. Así es. Tú sabes que hoy día en esta conversación de este podcast semanal tengo una pregunta. Siempre yo traigo preguntas, pero mira, esta pregunta puede resultar polémica. ¿Somos todos hijos de Dios? ¿Somos todos los seres humanos hijos de Dios? Es una pregunta un poquito incómoda. Y yo creo que aquí es donde tenemos que aplicar nuestro eslogan. ¿Qué dice la escritura? Así es. O sea, esto no, ¿qué opino yo? O sea, aquí mi opinión, la de Andrés Neira, no importa nada. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es lo más importante, Sí. porque Porque de- la palabra de Dios nos explica explícitamente o sea, nos explica exactamente qué la respuesta a eso. exacto, la respuesta a esto y a muchas otras cosas. Lo que sucede es que de pronto tenemos como el síndrome del Chapulín Colorado, ¿te acuerdas? Yo opino. Claro. Bueno, No, pero mira, de estas cosas no se puede no, opinar. no, esto vamos a ver qué dice la escritura, pero antes de trabajar esta pregunta, me gustaría responder otra pregunta primero, que finalmente va a estar relacionada con el tema, pero esta es como una de las dos caras de la moneda. Entonces, y esta pregunta es la siguiente, pon atención, ¿somos todos los seres humanos una sola familia? O sea, es decir, existen los seres humanos diferentes como seres humanos blancos, seres humanos amarillos, seres humanos negros, seres humanos café. ¿Somos todos una sola familia como seres humanos o estamos divididos por razas? No, yo creo que somos toda una creación. Vamos a meternos entonces en el tema porque tenemos que responder si somos todos hijos de Dios. Primero vamos a analizar si somos toda una gran familia como Ujú. seres humanos, ¿ok? Entonces, mira, se han hecho unos estudios, ¿ah? Yo te voy a nombrar un par de personas que han estudiado lo que es el genoma humano, ¿ok? Tanto Watson, Craig Collins, Craig Venter, Franklin, en fin, y otros descubrieron el genoma humano y trabajando en esto se llegó a la conclusión, mira la conclusión, de que el 99.9% de nuestro ADN es idéntico. O sea, los blancos tienen igual al negro, igual al amarillo, igual al café. No estoy usando estos nombres a propósito de las razas, como se les denomina la raza, en una manera despectiva. Pero el ser humano, genéticamente, en el ADN es 99.9% igual y solamente un 0.1 o 0.1% es variable. En conclusión, los seres humanos somos genéticamente muy similares y las variaciones que se dan son por migración o por adaptación locales y no por divisiones raciales, biológicas. En otras palabras, existe una sola raza de humanos, es decir, los seres humanos. El ser humano, Ok, exactamente. so que ahí estamos, acuérdate, vuelvo a decirte, acuérdate que estamos en si somos todos hijos de Dios, pero vamos a analizar una otra pregunta primero como para ir adentrándonos en el tema, es si somos todos los seres humanos realmente una sola gran familia o estamos divididos por raza, ¿ok? Ok. La familia de los morenos o negros, la familia de los blancos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, vamos a ver ahora si somos todos los seres humanos una sola familia, ¿ok? Ok, vamos entonces. Um, Mira, hay un artículo interesante, yo lo leí hoy día en BBC News o la BBC News o Noticias BBC, en donde habla de cómo la ciencia desmontó la teoría de las distintas razas, es decir, el racismo. Tú sabes que esta cuestión se ha dado para eso, si hay morenos, si hay negros, si hay rojos, si hay... Entonces hay una segregación, el racismo. Y se ha abusado mucho y se ha explotado y la historia está llena de abusos simplemente por mirar en menos a ciertas razas y pensar que son inferiores. Exactamente. Y todo esto está ligado, ojo, a la teoría de Darwin y de la evolución y todo eso. O sea, allí nosotros no nos damos cuenta, pero todo eso tiene toda esta gente que ha avanzado en estas cuestiones de la raza y que han creído esto de la raza, detrás de todo eso hay simplemente un racismo. Y la escuela es Darwin, que en No, otro tiempo estaremos hablando de él. y un ateísmo. Claro, un ateísmo, exactamente un ateísmo, porque entonces vamos a ver que si estamos divididos y no tenemos un parentesco ancestro común,
Entonces ya no podríamos decir que lo que Dios dice es cierto en Exacto. cuanto a la creación del hombre, ¿ok? Así es. So, si todos los seres humanos somos una sola familia, estamos hablando en el sentido de creación, ¿de dónde venimos? ¿Qué dice la Escritura? Me gustaría, por favor, que buscara Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces el ser humano es único y es diferente a los animales porque el único que es a semejanza de Dios es el Exactamente, hombre, que el hombre. incluye a la mujer. Luego sabemos que el hombre pecó, Adán, en Adán nuestro representante, y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero nota esto, ya tenemos aquí lo primero, fuimos creados a semejanza de Dios, luego el hombre peca, queda destituido de la gloria de Dios, y al pasar el tiempo, luego que viene el diluvio, notamos que cuando Dios le habla, cuando Dios habla en su palabra, sigue manteniéndose en el tiempo de Noé, que a pesar de que el hombre cayó en pecado y quedó destituido de la gloria de Dios, aún sigue manteniendo la imagen de Dios. Qué interesante, ¿ah? Quiero que me lea, por favor, en Génesis 9:6, porque vamos a ver cómo a pesar de que el hombre está destituido de la gloria de Dios, ha sido apartado por su pecado, aún sigue manteniendo la imagen de Dios. Y esto está en referencia al pacto que Dios hizo con Noé. Por favor, lee solamente Génesis, solamente el verso 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mira qué interesante, ¿ah? Sigue el hombre manteniendo la imagen La de Dios. O imagen. sea, que el hombre tiene valor. Claro que sí. El ser humano tiene valor. Y te voy a decir un ejemplo. Si estuviera en una isla, yo estuviera en una isla, y entonces en esa isla hay un criminal, un hombre malo, perverso, criminal, asesino, y entonces hay un gran incendio en la isla, y yo tuviera la oportunidad de salvar, tengo una ovejita, tengo una cabra, tengo mi perro, tengo mi gato, y un par de animales, tengo mi gallina, que son mis animales, nunca me han hecho daño, nunca me han hecho nada malo, pero yo tengo que decidir en que hay un incendio o salvo al hombre malvado, perverso, asesino. Imagínense todas las cosas malas que un hombre malvado puede hacer. O salvo a mis animales. ¿A quién debería yo salvar? Al hombre porque es hecho a la semejanza de Dios. Claro, porque es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y él, porque es hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero hay algo más. Porque él puede escuchar el Evangelio, reconciliarse con Dios y salvarse. Así es. Entonces, yo sé que uno diría, no, 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 el perro mío no lo toca nadie porque este es un criminal, se merece. Sí, pero vamos a mirar qué piensa Dios sobre el valor del ser humano. Y no estamos mirando menos a los animales porque nosotros somos animalistas, como dicen, o sea, nosotros amamos los animales, tú Exacto. ámalos, nosotros, nuestros Sí, perros son como si fueran nuestros hijos, sí, sí, aunque sí. yo sé que hay gente que dice, no puedes tratar a los perros como los hijos, es cierto, pero uno les coge cariño. Y hay gente que no solamente se enamora de perritos, tiene otras mascotas y los quiere. Y uno dice, ¿cómo puede querer a ese animal si ese, ¿cierto? Claro, la lagartija, por ejemplo. Lagartija, hay gente que tiene un amor a la lagartija y La la serpiente, serpiente. ay. Bueno, sin embargo, nota eso, Sí, que aunque los animales son muy valiosos, no hay nada más valioso que valioso el ante hombre. los ojos de Dios Sí, que el hombre, porque sigue siendo imagen de Él, y el hombre, aunque está en pecado, aún puede tener la oportunidad de de arrepentirse. arrepentirse. ¿Ok? Interesante, quería tocarte eso. Entonces, sigamos viendo qué es lo que dice la Biblia, ¿ok? De a dónde todos hemos venido, porque estamos hablando de que somos una gran familia antes de responder si somos todos hijos de Dios. Ya mismo en el capítulo 9 de Génesis, lee solamente el verso 19. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. O sea que Noé sobrevivió, sus hijos, y de ellos, ¿qué? Fue hecha toda la Toda tierra. O la sea que no tierra. existen razas. Exacto. Somos todos una gran familia. Una gran familia. Mira, a lo mejor va a sonar como chocante lo que voy a decir, pero en el fondo somos el producto de que en esos tiempos hubo una mezcla entre primos, hermanos, tíos, para que se pudiera reproducir la población Sí. mundial. Yo, Tenemos una base en común. yo estuve viendo un programa creacionista y estaban explicando esta cosa de por qué se casaban en estos tiempos. Y dice que los tiempos de Noé no estaba la ADN corrupta como ahora. Claro.
Entonces Dios sí permitió en esos tiempos para que se llenara la tierra, es el casamiento entre los parientes. entre los Y parientes. tampoco, y eso es muy importante, y lo segundo, todavía no estaba la ley mosaica Así que, también. que estableciera los principios de Los cómo debe ser principios, el matrimonio, exactamente. ¿verdad?, entre las personas. Entonces, qué bueno que mantenerse en mente y qué bueno tu aporte. Mira, pero veamos nuevamente qué reafirma el Nuevo Testamento, por favor. Búscate Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Dice el apóstol Pablo. Ese es su mensaje. Eso, todo Está, el linaje. claro, pero está predicando hoy en Atenas y el primer argumento que él se manda en este gran sermón es creacionista. Así es. Mira cómo apela a la creación, ¿verdad? Ajá. Así que alguien podría decir, ah, no, solamente el Antiguo Testamento, eso es un mito, lo que no existió Noé, no existió una arca, y lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento es solamente una alegoría, pero nadie creyó eso en el Nuevo Testamento. Y aquí estamos hablando con el apóstol Pablo, Exactamente. un hombre criado a los pies de Gamaliel. O sea, estamos hablando de un hombre con conocimiento, un hombre culto. Y el apóstol Pablo reafirma nuevamente lo mismo, que de una sangre ha hecho todos los linajes, bueno, Todo el linaje todo el linaje de la de los tierra, o sea, hombres. somos todos familia. Todos somos familia, sí. Así que es correcto decir que en el sentido creacional somos todos familia. No hay ningún error. No podemos decir, Correcto. no, no es malo decir, hoy somos familia. Pues claro, obviamente, si todos venimos de donde mismo. Exacto. Ok, pero ahora vamos a tratar, ya que aclaramos esto de que somos familia en el sentido natural de crear, en el sentido de creación de Dios, vamos a ver ahora si todos somos hijos de Dios. Porque pudiera parecer que al que yo he explicado esta parte, cualquiera que lo escuche, entonces somos todos hijos de Dios. Entonces vamos a ver qué dice la Escritura. Y Que me hay gustaría, una diferencia entre la creación y ser hijo de Dios. y ahora lo vamos a explicar. Ujú. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, como le llaman, capítulo 1, verso del 11 al 13, por favor. A los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para un momento, a los suyos vino, o sea, vino con una misión. Ujú. Los suyos, los judíos, no lo recibieron. Entonces dice, mas a todos los que le recibieron, Exacto. pero y a los que creen en su nombre, dos cosas, a los que le recibieron y a los que ¿qué? Creen en su nombre, Creen les dio la potestad o el derecho. de ser hijos de Dios. O sea, que no es para cualquiera. ¿No? ¿Qué dice la Escritura? Que Aquí tuvieron que, hay aquí dos condiciones. claro, recibir y creer. Y fíjate que vino los suyos y los suyos no lo recibieron. O sea, ellos no pudieron llegar a tener la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Estamos hablando en el sentido espiritual. ¿Ok? Mira, pero mira el verso. Bueno, potestad de ser hechos hijos de Dios, que es el poder. El poder, sí. Y el 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no, momento. Aquí está usando Juan una analogía de cuando una mujer queda en estado, el engendramiento que se produce. O sea, los hijos de Dios Son engendrados por él. son, no, pero nota, dice, no son engendrados de sangre. No, O sea, no tiene nada que ver con que papi y mami, no. ¿cierto? Ni de voluntad de carne. O sea, no quiere decir que, bueno, yo quiero que tú seas un hijo de Dios. Ni de voluntad de varón. O sea, esto no tiene nada que ver con el hombre, con el ser humano. No. Sino que el engendramiento viene de ellos. O sea, los hijos de Dios no son heredados. Tú no lo heredas genéticamente. Ya, eso quizás que ahí está la palabra. No lo heredamos en el ADN. Claro, Tiene que ser engendrado por Dios. por Dios. ¿Por qué? Porque hubo una separación. Cuando Adán pecó, fuimos destituidos, alejados, privados de la gloria de Dios. Y ahí él nos da la fórmula, o sea, La clave de cómo poder ser hijo de Dios. Recibir y creer. Y creer. Son esas dos palabras muy importantes. Pero no solamente ese pasaje habla del poder o del privilegio, quizás podemos decirlo, de llegar a ser hijos de Dios, sino más bien hay otros pasajes que también están en la Biblia. Mira, búscate por favor Primera de Juan capítulo 3, verso 2. Primera de Juan 3, 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Ahora somos Quiere hijos decir de que Dios. antes no éramos Hijos. hijos de Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia?
Porque si naturalmente naciéramos hijos de Dios, ¿ok? Entonces no habría la necesidad de que el apóstol Juan escribiera, amados, ahora somos hijos de Dios. Exacto. Porque antes no lo éramos. ¿Y por qué no lo éramos? Porque no habíamos recibido y no habíamos creído. No olvidemos, fuimos engendrados, eso es lo que es el nuevo nacimiento. Hemos sido adoptados. Mira esta expresión, hemos sido adoptados. Y búscate Efesios capítulo 1, versos 5 y 6. Acuérdate que todo está en sentido espiritual, porque ya hemos dicho que el hombre tiene valor ante Dios porque ha sido hecho imagen y semejanza de Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nuevamente te das cuenta que no tiene que ver con la voluntad del hombre, sino la voluntad de De Dios. Dios. Pero dice que fuimos, léelo otra vez, predestinados. Predestinados para ser adoptados hijos Apárate. suyos. Fuimos predestinados para ser adoptados Adoptados. hijos. O sea, el hombre, Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a pagar por la paga del pecado, ¿verdad? Y de esa manera poder adoptarnos y hacernos parte de la familia de los hijos de Dios. Increíble. Mira, ¿te das cuenta de la diferencia? Sí, Porque hay personas que dicen, no, solamente explican, no, no todos son hijos de Dios. Pero entonces todas las demás personas que no entienden el concepto piensan que estamos diciendo que el ser humano no tiene valor ante Dios. Pero ya hemos aclarado de que en el sentido genético, todos los seres humanos procedimos de donde mismo, hemos sido hechos imagen y semejanza de Dios, y por eso mismo tiene el hombre mucho valor ante Dios. así es. Entonces, fuimos predestinados para ser adoptados. Eso se llama adopción. ¿Te das cuenta? Entonces, al engendrarnos Dios, eso produjo fe en nosotros. Mira qué impresionante, ¿eh? Cuando Dios nos engendra, cuando nacemos de nuevo, eso produce fe en nosotros. Mira este texto, por favor. Me gustaría que buscaras primera de Juan 5.1. Y mientras tú lo buscas, quiero decirte que tú que estás escuchando este podcast, por favor, aprovecha mientras Hilda busca el pasaje bíblico, le dale un like. Gracias. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Mira, solamente lee. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué? Es Nacido de Dios. O sea que el nuevo nacimiento va a producir en nosotros, ¿qué cosa? Fe. Dios. Entonces, no es creer cualquier cosa. No. No, o sea, por eso nosotros hablamos de nuestra fe en Dios. Porque aún la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y este último pasaje te va a llamar mucho la atención porque está en Juan 8:31, donde Jesús está hablando ahí, se relata de unos judíos que habían creído. Estos judíos habían creído y tienen un diálogo con Jesús y finalmente ellos se sienten muy orgullosos de sentirse descendientes de Abraham. ¿Ok? Pero ellos habían creído, pero tenían el orgullo de sentirse descendientes directos de Abraham. Me gustaría que leyeras Juan 8:44 porque hay un diálogo aquí en medio que no voy a ahondar en ello, pero ellos se defienden diciendo que son hijos de Abraham y Jesús las reprende y los confronta diciendo si fueran hijos de Abraham harían las obras de Abraham. Finalmente Jesús le responde de esta manera en el verso 44. Si vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Pero primero en el 31 dice que estaba hablando con unos judíos que habían creído. ¿Ah? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y ahí empieza toda la conversación. Sí. ¿Ok? Entonces, ellos habían creído, sin embargo, eran hijos del diablo. Jesús le dice que ellos son hijos del diablo, lo cual quiere decir que entonces no todos los seres humanos son hijos de Dios. Correcto. Y que no basta solamente decir que se cree. ¿Te das cuenta? Porque hay gente que dice, no, pues yo también creo en Dios. Estamos hablando de esa fe bíblica. Estamos hablando de esa fe que es producto del nuevo nacimiento. Estamos hablando de creer que Jesús es el Cristo, el Mesías. Correcto. Estamos hablando de creer que Él murió por nuestros pecados y que no hay manera de que yo me pueda justificar ante Dios por las obras, ni por la ley, porque si por la ley, yo digo entre paréntesis, y por las obras fuera la justicia, entonces además murió Cristo. Si yo me puedo salvar a mí mismo, entonces ¿por qué vino Cristo? Si yo puedo ser suficientemente bueno, ¿para qué murió Jesús en la cruz? Si yo puedo cumplir todos los mandamientos a perfección y no equivocarme en ninguno, entonces ¿por qué vino Jesús? Porque no soy capaz de cumplirlo. Exactamente. No soy capaz, y esto no es licencia para pecar. No,
no podemos cumplir el estándar de Dios. Exacto. Es que es muy alto. Claro, porque la ley solamente lo que hace es identificar, viene el conocimiento de pecado, pero no me da el poder para vencerlo. Exactamente. Entonces, quizás ese sea otro tema, pero es bien importante entender entonces que hay dos, a nivel de creación, todo mundo es familia de Dios. A nivel espiritual, se necesita ser engendrado, se necesita ser adoptado, se necesita que haya venido esta fe que viene a nuestras vidas, que no es suficiente tener un asentamiento mental de creer. No. Tenemos que creer que lo que Él hizo por mí fue ser mi sustituto en la cruz del Calvario. Y ahora, si yo he creído eso, ahora yo puedo decir, ahora somos hijos de Dios. Exactamente. Exactamente. Entonces, yo sé que es un tema un poco difícil de entender, porque como que alguien puede pensar, entonces el ser humano no vale nada, pero como ya lo explicamos al principio, el valor que tiene el ser humano, ¿verdad? De ser hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces ya creo que está de más la explicación. Y eso es lo que se conoce en teología como imago Dei. Quiere decir que el hombre fue hecho a semejanza de Dios, imago Dei. Qué precioso, ¿verdad? Así es. Bueno, yo creo que ya como con esta aclaración es tan importante que podamos diferenciar, porque entonces a lo mejor la pregunta que alguien se puede estar haciendo es, si no tiene la seguridad de que ya es un hijo de Dios, hija de Dios, entonces se puede preguntar, ¿qué puedo hacer para llegar a ser hecho hijo de Dios? Para que yo pueda decir, ahora soy hijo de Dios, y es simplemente poner la fe en lo que Jesucristo hizo en aquella cruz del Calvario, creerle a Él lo que hizo allá en el madero, simplemente decir, bueno, Jesús pagó por lo que yo no podía pagar y ahora yo soy acepto en el amado. He sido aceptado en Jesús. En Jesús. He sido aceptado en Cristo. ¿Qué te pareció? Y eso nos hace hijos. Y eso nos hace hijo. Qué tremendo. Ujú. Bueno, les damos gracias por habernos acompañado esta semana en esta podcast semanal número 11. Siempre les pedimos cuando terminamos de esta conversación que tenemos con Hilda, mi esposa. Si te gustó, danos un like. Y si tú no te has suscrito, suscríbete y síguenos en Nuestra fe en Dios en YouTube. Pero también te quiero invitar a que lo puedas compartir en los grupos. Si estás en un grupo de WhatsApp, compártelo. Si estás, no sé, a lo mejor en Facebook, compártelo. Porque así de esa manera, pues, ayuda a que la palabra siga corriendo y alcance a otros. Y podamos ser edificados para la gloria del Señor y podamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nos estamos viendo en el próximo podcast semanal. Ustedes nos escuchan, nosotros nos vemos. Nos vemos si Dios quiere. Les amamos. Chao, chao. Chao.